panorama de hoy: en Nicaragua, 7 sacerdotes están desaparecidos tras ser sacados del seminario donde cumplían arresto domiciliario. Desde Venezuela, a 11 días de las elecciones presidenciales, los obispos exigen al gobierno cese la persecución que tiene a más de 2.000 civiles detenidos en cárceles. Desde Colombia, obispos piden respeto a la democracia en Venezuela. Tim Walz, candidato a vicepresidente de Kamala Harris, no solo apoya el aborto, sino también la inclusión de menores en el movimiento LGTB, destaca analista. Desde Brasil, la procesión del Buen Jesús cumple 330 años, convocando a miles de peregrinos a las calles. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nicaragua con la última información sobre los 13 sacerdotes entre desaparecidos y detenidos por la dictadura de Daniel Ortega. Una parte de ellos arrestados sin cargos conocidos desde el 26 de julio y otros durante los primeros días de agosto. Los detalles en la siguiente nota. De los 13 sacerdotes detenidos, 8 pasaban arresto domiciliario en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. Este martes, 7 de ellos fueron sacados de esta sede hacia un lugar desconocido hasta el cierre de este noticiero. Permanece en el local del seminario el padre Frutos Constantino, de 80 años. Sobre vosotros. Amén. En declaraciones a EWTN Noticias, la abogada Patricia Molina indica que los presbíteros, cuyo paradero ahora no se sabe, son los vicarios de la diócesis de Matagalpa, Ulises Vega y Edgar Sacasa. De esta misma diócesis, los padres Víctor Godoy, Jairo Pravia, Marlon Velázquez y Jarvin Torres. También Fray Silvio Romero de la diócesis de Huigalpa. Por otro lado, los sacerdotes Antonio López y Salvador López están libres en sus respectivas parroquias en Ciudad Darío, Matagalpa, según la abogada Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Desaparecidos están los presbíteros también de la diócesis de Matagalpa, Raúl Villegas, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, así como Fray Ramón Morras, sacerdote de Ciudad Darío. El padre Francisco III, párroco de la iglesia Santa Faustina Kowalska en Solingalpa, está preso en la cárcel de torturas La Modelo, denunciado por supuesto delito sexual, según 100% Noticias. A 11 días de resultados electorales inciertos en Venezuela, nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos da la última información. Andrés, gracias por estar nuevamente con nosotros. Coméntanos cómo se encuentran en este momento las calles en Caracas. Un gusto estar de nuevo en el programa, Nati. Bueno, en el país, en Caracas y en las diversas ciudades más importantes de Venezuela, yo creo que se vive un clima de tensa calma. Si bien es cierto que han cesado las manifestaciones de calle, y que María Corina Machado y Edmundo González pues nos han llamado a otra protesta masiva, a otra manifestación masiva en las calles de Venezuela, y la gente ha salido a trabajar y a ganarse el pan de cada día, pues es cierto que los atropellos y los abusos desde los organismos de seguridad del Estado, desde el régimen chavista, pues no han cesado. Diferentes organizaciones, diferentes activistas de derechos humanos han denunciado que estos mismos cuerpos de seguridad pues están implementando diversos operativos en los que revisan sin ningún tipo de basamento jurídico los teléfonos celulares de las personas, y a quien sea que le encuentren cualquier mensaje, cualquier material audiovisual que lo relacione, si sea mínimamente, con la oposición del país, pues se los están llevando detenidos, se los están llevando presos. Hace pocos días Nicolás Maduro también se ha regodeado mucho en que ahora existen más de 2.000 personas detenidas precisamente por estos operativos, el principal de ellos, denominado Operación Tuntún, en el que los cuerpos de seguridad pues llegan hasta las casas de los disidentes, de los dirigentes opositores, de los activistas de derechos humanos, y los han detenido y los han trasladado a cárceles con presos comunes. Así es, Andrés. ¿Y cómo está trabajando el Tribunal Supremo la auditoría electoral encomendada por Nicolás Maduro? ¿Nos podrías actualizar sobre este tema? Ayer, la mayoría de los candidatos opositores que participaron en las elecciones y los representantes de los principales partidos políticos que presentaron
tarjetas en el sistema electoral para participar en la elección, pues se presentaron a la audiencia de la sala electoral en el Tribunal Supremo de Justicia, todos excepto Edmundo González Urrutia, para efectivamente, y es lo que se espera porque los poderes en Venezuela están controlados por el régimen chavista, pues proteger la proclamación y la victoria, la presunta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. A partir de ese momento, pues habrá que esperar cuál sea la reacción de María Corina Machado y de la coalición opositora y cuáles serán los próximos pasos a seguir para, como ellos han dicho, seguir pues defendiendo la victoria que, según las actas que ha publicado la oposición, ellos se adjudican por más de 30 puntos de Edmundo González sobre Nicolás Maduro y sobre el chavismo. Y con toda esta situación de crisis donde muchas personas venezolanas están siendo afectados, ¿qué dicen los obispos en su reciente mensaje tras 11 días de las elecciones presidenciales? Los obispos ayer pues remarcaron que acompañan a los que sufren con sus oraciones, especialmente a las personas que han perdido familiares asesinados en las protestas de los últimos días, a las personas que han sido detenidas y de las cuales se desconoce su paradero, y a las personas que sencillamente viven en una angustia constante por sencillamente ser perseguidos al expresar sus distintas opiniones y sus posiciones políticas. En ese sentido, pues los obispos también volvieron a recalcar ayer que se debe conocer la verdad y ponerla en práctica por parte de los políticos, esa verdad que fue expresada por los venezolanos en la elección del 28 de julio, y los obispos pues siguen en esas exigencias y han sido muy enfáticos en exigir al gobierno que cese la persecución y que cese la violencia en contra de la disidencia. Al final de su comunicado ayer, los obispos pues volvieron a encomendar el país a la protección de Jesús sacramentado. Venezuela es el único país del mundo que está encomendado al Santísimo Sacramento del altar y especialmente también a la protección de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Nos unimos también a ese llamado de los obispos. Andrés, gracias por mantenernos informados. Un gusto, muchas gracias. Y ahora veamos qué pasa con la Iglesia en Colombia, país que acoge a miles de migrantes venezolanos. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Ante la compleja situación que vive Venezuela, la Iglesia colombiana ha expresado su solidaridad y ha elevado plegarias para que en ese país se pueda encontrar pronto la paz, la libertad y la justicia. Recientemente, los obispos convocaron una jornada de oración recordando que a Colombia y a Venezuela no solo los une una historia común, sino también lazos de fraternidad muy importantes que deben ser reforzados en momentos de incertidumbre como este. Encomendamos nuestros pueblos al amparo de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Esperanza, que en los dos países es invocada con especial afecto bajo las advocaciones de Nuestra Señora de Coromoto y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ella, como madre siempre atenta a las necesidades de sus hijos, nos ayude a alcanzar con su intercesión la unidad y la paz. Esta jornada convocada por el episcopado tuvo eco en diversas jurisdicciones eclesiásticas, una de ellas la diócesis de Palmira, ubicada en el suroccidente del país. Precisamente la ciudad de Palmira, además de ser parte de la ruta migratoria por la que atraviesan permanentemente cientos de personas migrantes en tránsito, es la segunda ciudad del departamento del Valle del Cauca donde hay más migrantes venezolanos en permanencia. Allí la Pastoral Social lideró una velatón. Aceptando el llamado de la iglesia, cerca de 1000 personas acudieron al parque principal de la ciudad de Palmira, conocido como Parque Bolívar, para encender luces y elevar plegarias por los hermanos venezolanos, los que están aquí y los que están allá. Esto también en el marco de una iniciativa denominada Construyendo Puentes hacia la Integración, donde la Pastoral Social busca propiciar acogida y apoyo entre colombianos y venezolanos. Por ello, esta velatón fue denominada Todos Somos Uno. Las naciones, tanto colombiana como venezolana, se encuentran unidos por lazos que no los puede separar ninguna circunstancia. Y en este momento que están viviendo, pues la mayor expresión que podemos hacer es precisamente
encender una luz, orar con ellos. Precisamente también la Iglesia colombiana se ha unido a las voces de los obispos venezolanos en las que piden respeto por la vida, la verdad, la justicia y la democracia, especialmente ante las situaciones de violación a derechos humanos que se han visto durante las manifestaciones públicas de inconformidad presentadas tras las elecciones. Qué bueno hacerle eco a las palabras de la Conferencia Episcopal venezolana, que en este momento lo que pide es, hace un llamado para respetar la soberanía del pueblo que se expresa a través del voto de ese pasado 28 de julio y nos recuerda que desconocer la voluntad popular es totalmente ilegal y también es éticamente inaceptable. En otra región del país, en el Quindío, en la diócesis de Armenia, se congregaron representantes de la pastoral social, la pastoral de la esperanza y de la comunidad migrante para elevar juntos plegarias ante el Santísimo Sacramento por la paz y la reconciliación de Venezuela. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a la vicepresidencia. Eddie Rodríguez entrevistó a Carlos Polo, representante del Population Research Institute, quien le contó sobre el perfil y trayectoria política del candidato. Veamos. Kamala Harris ha elegido a su compañero de fórmula para las elecciones este noviembre en los Estados Unidos, Tim Walz, gobernador de Minnesota y además anteriormente congresista en el Congreso de los Estados Unidos, por lo que tiene una larga trayectoria política que podemos evaluar. Para hacerlo estamos con Carlos Polo, él es representante en Latinoamérica de Population Research Institute. Carlos Polo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie, es un gusto nuevamente estar por aquí. Bueno, ¿qué nos puede decir de Tim Walz, su currículum vitae, su trayectoria, que nos puede dar una idea de cuáles son sus prioridades o sus objetivos políticos? Sí, el nombramiento de Tim Walz para acompañar a Kamala Harris confirma una vez más que un próximo gobierno del Partido Demócrata sería muy radical hacia la izquierda. Todos los comentarios de miembros connotados del Partido Demócrata han coincidido que Harris no optó por una visión más moderada. Por ejemplo, hubiese sido Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, para compensar la candidatura de Harris, que ya era radical. Sin embargo, Harris ha preferido a Tim Walz, que, por ejemplo, tiene un 100% de votación cuando fue congresista a favor de todos los proyectos de aborto, según las estadísticas de Planned Parenthood. Pues dinos, ¿qué podemos esperar entonces de que, al parecer, la señora Harris ha querido fortalecer incluso más su postura política en lugar de buscar un tipo de equilibrio, lo cual tal vez no parece muy inteligente como estrategia política, ¿o me equivoco? Obviamente esto está junto a una estrategia paralela de tildar a Trump y a Vance como radicales en contra del aborto y apoderarse de el voto de los indecisos, de los que están en el medio. Pero habría que ampliar un poco más la posición de Tim Walz. Tim Walz no es solamente un congresista a favor del aborto, es un abierto promotor de la inclusión de menores en el movimiento LGTB. Tim Walz, en 1999, él personalmente asesoró la primera liga escolar LGTB y como gobernador dio una norma para proteger a aquellos niños que decidían cambiar de sexo. Él es un radical fanático de todas las medidas que se dio en el COVID, está a favor de Black Lives Matter y todas las protestas callejeras violentas que hubo por el asesinato de George Floyd. Así que esperemos que esta fórmula, como él mismo ha dicho en un programa de TV recientemente, va a tildar a todos aquellos que piensan distinto como gente rara. Así lo ha dicho. Nos va a llamar gente rara. Él ha hecho de Minnesota un tipo de santuario para los procedimientos de intervención
de género, o sea, hormonización, mutilaciones, lo cual verdaderamente en ese tema debería preocupar a muchos padres de familia que no concuerdan con que sus hijos de alguna manera puedan tener un tipo de autonomía con respecto a sus padres en este tipo de temas. Definitivamente ya anticipó Walz que él va a oponerse y va a hacer que los padres de familia que no quieran estos tratamientos de cambio de sexo para sus hijos no tengan ningún derecho a oponerse. Entonces, hoy día, fíjate que las elecciones de Estados Unidos ya no dejan dudas. ¿Cuál va a ser el mejor escenario para los católicos, no? Por un lado tenemos a Harris con Walz y por otro lado tenemos a Trump con Vance, que es un converso católico y que tienen una abierta opción pro vida y que mantienen un diálogo abierto, si bien hay ciertos puntos que en la plataforma del Partido Republicano, es decir, en su programa de gobierno, no están de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, fundamentalmente mantienen una opción pro vida, unas condiciones donde vamos a estar mejor. Claramente las alternativas con respecto a los valores no negociables, vida, familia, patria potestad, parecen estar muy claras en estas elecciones. Carlos Polo, representante de Population Research Institute en Latinoamérica, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver. Y mientras el Papa pide que la venganza sea desarmada por el perdón, el jefe del ejército israelí amenaza al nuevo líder de Hamás. Además, desde Brasil, la procesión del Buen Jesús cumple 330 años, convocando a miles de peregrinos a las calles. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En su reciente audiencia de este miércoles, el Papa Francisco, en su llamado a la paz, pidió que la venganza sea desarmada por el perdón. Su mensaje se da en el contexto del ánimo del gobierno de Israel y de los terroristas de Hamás, que estrenan nuevo líder luego del asesinato de su otrora jerarca Ismail Haniyeh. Escuchemos al jefe del ejército israelí y a un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre el perfil y expectativas frente al nuevo líder político de Hamás, Yahya Sinwar. Yahya Sinwar recibió ayer un nuevo título, es el jefe del buró político de Hamás. Este título, el de político, no le absolverá del hecho de que es un asesino responsable de toda la planificación y ejecución de lo ocurrido el 7 de octubre. Y por tanto el cambio de nombre no solo no nos impide buscarlo, sino que nos anima y nos esforzaremos por encontrarlo y atacarlo, para que puedan sustituir una vez más al jefe del buró político. Hemos hecho acciones muy importantes en las últimas semanas. Hemos matado a los más altos mandos de nuestros enemigos más problemáticos y no vamos a parar. Este hombre es un terrorista. Tiene muchísima sangre en sus manos. Este tipo fue el arquitecto de los ataques del 7 de octubre en Israel. Y parte de esa sangre en sus manos es sangre estadounidense. Siempre ha sido el principal responsable de las decisiones en lo que respecta a las negociaciones en el transcurso de estos 9 meses. Así que en la práctica nada cambia realmente en ese sentido. Y como principal responsable de las decisiones, necesita decidir ahora adoptar esta postura, lograr un alto al fuego, lograr que alguno de esos rehenes regresen a casa y darnos a todos la oportunidad de obtener más ayuda humanitaria. Necesita aceptar esa postura. No queremos ver una escalada del conflicto. Ciertamente no queremos ver ningún tipo de guerra regional abierta. Y no hay muchos indicios de que otras partes aquí quieran ver lo mismo, por lo que estamos trabajando muy duro, con una diplomacia intensa, para tratar de evitar una escalada. La Iglesia en Brasil mantiene una particular devoción por Nuestro Señor durante más de 330 años. La misma volcó a miles de peregrinos a las calles de una ciudad en el estado de Bahía hace unos días. Sobre ella nos cuenta nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
Una multitud salió a las calles de la ciudad de Buen Jesús da Lapa, en el interior del estado de Bahía, para participar en la procesión de clausura de la fiesta de Bom Jesús da Lapa, patrono de la ciudad, que es conocida como la capital de la fe en Bahía. Esta es considerada la tercera mayor romería del país. El santuario de Buen Jesús da Lapa es conocido como la Iglesia de la Piedra y de la Luz. Se encuentra dentro de una gruta de piedra. Es el primer santuario natural del país y una de las 7 maravillas de Brasil. A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. La devoción al Buen Jesús comenzó en 1691. Después de largos días de caminata, el portugués Francisco Mendonça llegó al lugar del actual santuario con un crucifijo del Buen Jesús y una imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Hizo un altar en la gruta y quiso vivir allí como ermitaño en la soledad. Sin embargo, muchos peregrinos empezaron a visitar el lugar y comenzaron las primeras peregrinaciones. La peregrinación se celebra desde hace 333 años. Este año, unas 400,000 personas participaron en la procesión, que partió de la catedral hacia el santuario del Buen Jesús el pasado martes, fiesta de la Transfiguración de Jesús. El camino estuvo marcado por gestos de fe y gratitud, como el de María da Gloria, que hizo la procesión descalza en gratitud por una gracia alcanzada. Estoy acá para agradecer por la vida de mi sobrino, que pasó por muchos problemas de salud. El año pasado estuvo grave en el hospital y el Buen Jesús nos dio la gracia de su curación. La fiesta terminó con la Santa Misa, celebrada por Monseñor Francisco de Assis Gabriel, obispo de Campo Maior, Piauí. Él habló con la TV Bom Jesús sobre su experiencia. La gran lección de la peregrinación es rezar para que prevalezca la amistad. Y la amistad en Cristo es la paz. Tenemos que construir la paz porque el mundo necesita oración y paz. Una peregrina viajó más de 1.200 kilómetros para ver al Buen Jesús y compartió su emoción. Es mejor de lo que yo imaginaba. Es muy hermoso, muy hermoso. Vine por primera vez y pretendo volver más veces, Dios mediante, y tengo fe en mi Buen Jesús que volveré acá un día. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Como cada 8 de agosto, la Iglesia Católica celebra a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y a quien la Virgen María se le apareció para enseñarle el Santo Rosario. Fray Nelson Medina, sacerdote dominico y doctor en Teología Fundamental, nos cuenta más sobre la vida de este gran santo. Veamos. Debemos decir que no hay una evidencia histórica concluyente sobre este muy famoso episodio que fue difundido ante todo por un sacerdote terciario dominico vinculado a la orden, podríamos decir como un asociado. Este santo sacerdote fue San Luis María Griñón de Montfort. Él cuenta que en los bosques de la región de Tolosa estaba Santo Domingo orando y llorando, sobre todo por ver la velocidad y la profundidad con que el pecado avanzaba en aquella zona y buscaba algún auxilio, buscaba alguna forma de mover los corazones, de tocar los corazones. Según este relato legendario, la Virgen se le aparece, le muestra el rosario y se lo da como herramienta y podríamos decir como arma para vencer las estrategias del demonio. En resumen, es evidente y es histórico que Domingo está en el origen de la devoción del rosario. Los detalles de este relato que nos trae San Luis María Griñón de Montfort son muy difíciles de comprobar históricamente, pero creo que lo esencial es el corazón de Domingo cerca del corazón de la Virgen y la increíble eficacia del rosario en la evangelización, que es algo que también podemos experimentar hoy. Creo que Domingo nos recuerda la importancia de la sana doctrina.
en las cartas pastorales de San Pablo se habla de la importancia de conservar el depósito de la fe. Conservar la fe es como conservar encendida la lámpara. Es posible que nosotros nos desviemos del camino, eso pasa, y creo que cada uno de nosotros tiene experiencia de lo que es extraviarse, de lo que es alejarse del camino. Pero si la luz permanece encendida, esa luz impactará nuestra conciencia y nos hará volver. El peligro es que se apague la luz. El peligro es que caigamos en la ignorancia, en la confusión, en el subjetivismo o en que todo da lo mismo. Esos son verdaderos peligros, peligros de nuestro tiempo y peligros frente a los cuales Santo Domingo de Guzmán nos pone verdaderamente en guardia. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.